le da de comer lotus, flor de lotus. Lotus de... Quiero creer que a lo mejor Sí, Ulises como tenía un ciertas amante. necesidades Sí. después de tanto tiempo de nomás convivir con hombres. Son de esos No había datos que forma de... ponen ocultos a ver si la gente se da cuenta. Sí, pero se alcanzó para contratar a Brad Pitt para que esté ahí aquí Para la en el continuación. Alam, Tom Holland. 3200 años después seguimos sin aprender que en las guerras nadie gana. No, O sea, no exacto. gana ni quien gana la pelea, Claro. quien perdió pues menos, no se ha podido aprender, ¿no? ¿Te disfrazaste de mendigo? De mendigo. ¿Cómo se dice, pues? Mendigo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Entre Primos. Teníamos tiempo ya sin vernos, sin De un grabar. ratito, sí. Y cuéntanos de qué va a ser el episodio de hoy. Pues bueno, hoy vamos a estar hablando del estreno de La Odisea, que se presentó el 16 de julio. De julio. Se acaba de Para estrenar nosotros fue literalmente. ayer. Ajá, para nosotros fue Depende ayer. cuando vean el video. Ayer fuimos a ver el estreno. Y pues hoy vamos a estar dando aquí también spoilers para aquellas personas pues que vayan sabiendo, ¿no? Que sí Pero lo ¿te ven. parece si primero empezamos sin spoilers para la gente que no la ha visto? Sí, me Y late. en algún punto decimos spoiler alert, le ponen pausa, Y se van a ver brinca. la película y regresan a terminar de ver el video. Sí, me late. Si no se brincan y ya. Ahí les vamos a estar poniendo dónde. Bueno, empezamos. ¿Qué te pareció la película? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Sí me gustó. Hubo cosas como que obviamente sí tienen contexto que tienes que conocer, ¿no? Bien la Ujú. historia como para que captes bien. Porque es como que te quedas de... Probablemente una persona que no haya visto nada previo a esto, puede que sí se Sí, pierda un poco. yo creo totalmente también eso. Creo que si no tienes el contexto, como el background de la historia y todo eso, no lo Sí. disfrutas tanto que tú y yo estábamos en el cine de que, oye, mira, él es el... Porque tú y yo sí investigamos un poquito antes de Ajá. ir y creo que sí ayuda mucho a que entiendas más la película y que la disfrutes más. Sí, si no hubiéramos ido en blanco. Yo honestamente sí me perdí en algunas como escenitas, Sí, como no, que sí, dije claro. esto, y ya después lo investigué, obviamente. Sí, digo, también la película es larguita, dura 3 horas. Sí, eso sí, también Entonces, estuvo muy, muy pesado. sí. Creo que de las cosas más importantes y lo que veníamos justamente platicando en el coche antes de llegar, que tienen que saber la gente, la Odisea, bueno, para empezar está escrita por Homero. Ajá, Eh, uno de sus poemas. es el primer escrito que tenemos más antiguo, pues. Es el escrito pues, más antiguo que tenemos de la modernidad, conocido, pues, más bien, que se pudo rescatar todo, que son la Ilíada y la Odisea. Exacto. La Ilíada es el primer libro, por así decirlo, los primeros poemas, la Odisea es el segundo. Ajá. La Ilíada habla un poquito de la batalla de Troya, no habla todo de la batalla de Troya, porque No. la batalla de Troya dura 10 años. Exacto. La Ilíada Sí, habla bastante aproximadamente un año y medio. Y bueno, mucha gente yo creo que ya vio la película de Troya, del 2000, creo que fue 11, con Brad Pitt, fue famosísima. Más o menos un background de lo que se trató, mucha gente ya la vio, para lo que no las vieron. Paris es un príncipe y Paris se mezcla un poco de mitología. Sí. Mezcla como entre historia, mitología Sí. y un poco de realidad, Sí. o sea, y fantasía también, Sí, sí, además. sí. Así. Bueno, de hecho que mencionas eso, voy a hacer un paréntesis. En la antigüedad, estamos hablando de que la pelea de Troya fue aproximadamente en el año 1200 antes de Cristo. Pues estamos hablando que es hace 3200 años, Sí, imagínate. muchísimos. Y Homero vivió aproximadamente en el año 700 antes de Cristo. Entonces, en lo que Homero escribió estos poemas y lo que pasó realmente en Troya, pasaron 500 años. Sí, muchísimo. 500 años es como si la conquista de México no supiéramos ahorita exactamente qué pasó, no hubiera ni libros, ni Wikipedia, ni ChatGPT, ni nada, y que todo lo que supiéramos de la conquista española haya sido por cánticos. Ajá, Entonces, exacto, sí. ¿cómo se iría deformando toda la historia? Como teléfono descompuesto. Dependiendo quién te contó la historia, si te contó una persona, otra persona. Claro. Entonces, ahí todo esto, en teoría, pudo haber sido real. Todo está mezclado con mitología, Sí, que de son voz cosas a que voz. en ese entonces la gente no sabía cómo explicarlo y decía, no, pues serán los dioses. Sí, todos se lo achacaban a los dioses. Exacto. Caían tormentas y decían, Sí. no, es porque Poseidón está enojado con nosotros Los en el mar. truenos y ¿No? demás, Y ajá, sí. todo eso. Entonces, todo se lo atribuían a diferentes dioses. Algo importante que la civilización desde hace mucho siempre ha hecho como esta... Es una constante. Civilizaciones que no se conocían entre ellas. Ajá. Por ejemplo, aztecas, griegos, Mayas. cualquier civilización, siempre todo lo que ellos desconocían se lo atribuían a los dioses, Sí. castigo de dioses, entonces tienen que pagar tributos y todo esto. ¿verdad? Sí. También por eso había mucho sacrificio, ¿no? Sí, Para sí. ofrendárselos. Entonces, bueno, todo esto entonces es una mezcla de verdad. No sabemos en qué punto hasta ahorita ni los historiadores, nadie Se sabe perdió, ¿no? qué punto sí es verdad, Y qué puntos no son verdades de lo que escribió Homero. Hay cosas que son verdades. Las ciudades que están en la Ilíada y la Odisea obviamente existen. Está Esparta, Sí. que Esparta existe y todo el mundo, yo he ido a Esparta, tuve la oportunidad de ir. Está Ítaca. Están, no me acuerdo qué otras ciudades, soy malo para los nombres de las ciudades, pero está Creta, claro, están las islas de Creta también.
y estaba Troya, que hasta hace poquito Troya se creía que no existía. Ajá, ¿Por sí, qué? exacto. Porque no había registro de dónde estaba Troya. Era una ciudad más como la Atlantis, como Wakanda, como Sí, o ¿sabes? mitológica y de verdad Mitológica. que sí existió o no. Pero aquí lo raro, digo, los historiadores, ahorita en teoría en la actualidad ya está casi 100% seguro que ya creo que están las ruinas ya Ajá, de que existió la Troya, pero lo que brinca mucho es por qué Homero escribiría de ciudades que sí existieron y de repente metería una ciudad que no existió, que es Troya. Entonces, ajá, sí, realmente, no tiene mucha lógica, ajá, claro. no es que no existiera, es que simplemente la historia es, como no hay evidencia todavía científica de dónde está y que existe, pues es Ajá, mitología. sí. Así como la Atlantis. Y La de Atlantis, hecho, hasta que no sepan exactamente dónde era, ajá, van a decir, hasta ahorita es mitología. sí, como Y el día que asegurarlo. digan ya, ¿por qué? Porque a lo mejor hay historias y todo eso. Y como la gente antes metía mucho mitología, fantasía y todo eso, y los escritos ya venían con eso para nosotros, Ajá, es muy sí, difícil distinguir qué es real y qué es claro, mentira, exacto. ¿verdad? Y de hecho, pues la cuestión de Homero todavía no se sabe si fue una sola persona, si fue alguien que realmente existió o si es como un compilado de varias personas Exacto. que Sí, sí, rescataban sí. todo eso. Entonces todavía hasta eso queda la duda. Sí, Entonces, estamos hablando de hace tantos años que se pierde demasiada que información. bueno, entonces la Ilíada y en teoría la pelea de Troya habla mucho de mitología. No me quiero meter tanto en temas mitológicos, no, Sí, no sé porque es exactamente súper qué es. extenso. Exacto, pero se trata de que París conquista a una reina que se llama Helena, Elena. que es esposa de Menelao, y París es un chavo guapísimo de ese entonces, no sé qué, y va y la conquista, la enamora y se la lleva Ahí a Troya. también no saben si se la robó Sí. o si fue como un escape de romance, ya saben. Sí, También obviamente queda- nada queda totalmente cierto de qué es. Se la pudo haber secuestrado, sí la pudo haber enamorado. Hay miles de alternativas. Claro. Yo creo que me he metido a investigar la historia y todo, pues que la pudo haber enamorado. Simplemente Elena se casó con Menelao porque se tenía que casar. Y por Llegó el París. mito, el Oye, si en la chisme, ya la actualidad hay un taparon. montón de infidelidades, ¿tú crees que no la enamoró y se fueron y Sí, yo vivieron el siento que sueño de tiene. Disney sin que existiera Disney en ese entonces? Nada se puede asegurar. Pues No, como claro, no tenemos saben. evidencia, no se puede Ajá. asegurar. Entonces, cuando Menelao se da cuenta, reúne a todos los ejércitos de Grecia, de todos los como reinos que hay, para ir a Troya, a invadirlos. Y justamente va con su hermano, que creo que es rey de Creta, A no ver. estoy muy seguro, Yo pero aquí puse los nombres porque soy va malísima. con Ulises también, que es Ajá. Odiseo es el nombre en griego, eso es importante, realmente se llama Ulises, Ulises. en español. Ujú. Sí. Es lo mismo, son Sí, como sí. sinónimos. Y reúne a toda la tropa y llegan a Troya a enfrentarlos. En la mitología meten a muchísima gente. En mitología aparece Zeus, aparece Hércules, Sí. Afrodita, que Afrodita fue la que enamoró a Helena. Aparece muchísima gente. No estamos hablando de mitología porque es muy complicado y se va a hacer un video Y muy porque tedioso. nada más salen también por cachitos, no es como que se centren demasiado. Y además algunos. acuérdate que todos estos dioses ellos los metían porque en los cánticos eran cosas que no se explicaban. Ajá, Que decían, sí. oye, París, ¿cómo pudo enamorar a Helena, no? Si está con el mero rey de Grecia, Claro, ¿no? ajá. Sí, Ay, le pues echaban seguramente Afrodita hizo que se enamorara y... Sí, le culpaban por eso. Exacto, entonces todo lo que no entendían o se les hacía raro, pues era culpa de los dioses, ¿no? Entonces llegan las tropas y intentan entrar a Troya. ¿Qué pasa? A pesar de que lo superan numéricamente, los troyanos tienen una ventaja, tienen sus murallas. Sí. A ver, estamos hablando de hace 3.300 años. Claro, y el tipo de En murallas que construyeron altas, todo eso, tienes la ventaja, ¿cómo les entras? Sí, es una gran O protección, sea, claro. en lo que pones la escalera ya te aventaron hasta una roca, Sí. los calzones, lo que sea, ya te aventaron algo quemado. Sí, sí. Y aunque lo superes numéricamente, no es tan fácil entrar a una ciudad en ese entonces. Digo, ahorita en la actualidad ya entras con un tanque militar o con Sí, aviones, claro. ¿no? Ya cambió mucho la Pero forma de antes sacar en venían la guerra. hasta hordas y ya con algo que les Sí. avientes ya te aventaste un montón de personas flechas, ahí, todo lo claro. que sea. Entonces, Te da mucho tiempo. no pudieron invadirlos durante 10 años, no pudieron entrar en la fortaleza. Durante esto pasan muchas cosas. En las películas de Aquiles del 2011, creo, pues ahí aparece, ¿no? Están los héroes Héctor, los troyanos tenían a Héctor, Paris, tenían varios... Héctor creo que era el héroe más famoso, y Héctor muere justamente En Troya. En Troya, ajá, Sí. en pelea. Y también los griegos tenían a varios héroes, entre ellos Aquiles, el más famoso de todos. Aquiles era tampoco, obviamente no sé, era un semidios, es mitológico. En la actualidad no se sabe si era un héroe, una sola persona, o representaba en los cánticos a varias personas. Claro. No dudo que obviamente había guerreros superiores que otros, porque una pelea, como era ahí hombre a hombre, cuerpo a cuerpo, con espadas, es como ahorita un superatleta. Es como si pones a un powerlifting a
competir con alguien que no es powerlifter o un boxeador con alguien que no es boxeador. Sí, claro, le Un lleva campeón de la muchísima ventaja. MMA tiene mucha ventaja y a lo mejor un solo campeón de MMA, Ajá. si le llegan uno por uno, puede a lo mejor noquear Aventarse a 100, ajá, sí, a claro, 100, sí. si no son al mismo tiempo, Claro, ¿no? pero no es inmortal tampoco. Exacto. Ajá. Entonces, obviamente había guerreros que eran mejores que otros, que tenían más destreza y bueno, tenían sus héroes. Aquiles no sabemos si existió o no, o si representa simplemente a Héroe. muchos héroes que tienen ellos y se enfrentaron. Ahí cabe mencionar, porque nos brincamos mucho, realmente la película comienza justamente cuando ya pasó todo lo Todo de la Troya, sí. guerra y no crean que dan No, tanto contexto no. de Todo, esto. todo esto que estamos contando es el background para que ustedes cuando vayan a ver la película Puedan entender entiendan un más. poquito qué pasó antes de, por si no vieron la de Troya. Y ya nosotros le vamos a ir cuando empieza la película para que le pongan esto al video si no la han visto. Si la vieron, pues nos comenten ahí qué opinan. Pero Porque mucho lo cuentan como en flashback, como en sí. escenas, pero así mezcladas y demás. Sí, la Odisea es una película que si le pierdes poquito el hilo, medio te pierdes, porque Sí. juegan mucho con presente, pasado, futuro, más Ajá. pasado. Entonces, Sí, sí tienes que revolotean tener todo, prestar mucha atención para eso. Bueno, en teoría, los griegos no pudieron entrar por las murallas de Troya, una pelea de 10 años, que estaban en las costas sin poder entrar. Después de esto entra el famoso caballo de Troya, que tampoco se sabe realmente si existió o no existió. Hay varias teorías. Hay otra teoría que fue un terremoto, que el terremoto tiró las murallas. Entonces, digo, en ese entonces era muy fácil cuando tú acababas en una guerra y tú sales victorioso y arrasabas con la otra civilización. Lo cantabas a tu favor. Tú podías decir lo que tú querías. Claro. Si a lo mejor te jugaba a tu favor de que había un terremoto y se caían las murallas, tú ibas a decir que no, que tú saliste, que tú eras mejor y todo eso. Claro. Porque al final daba poder, ¿no? eran tan sangrientos, eran tan inhumanos, eran tan que arrasaban con toda la civilización, con todos. Sí. Entonces tú podías simplemente, el que ganaba, podía contar su historia. Entonces la historia que estamos escuchando, la media historia, la poca parte que conocemos de la historia, la estamos contando de los que ganaron la batalla. Claro. Entonces, ellos al final, nadie sabe qué pasó, pero para ellos suena más chido, ¿estás de acuerdo? Decir, sí, claro. Entramos con un caballo de Troya que llegó un terremoto, tiró las murallas y entramos. Claro, porque era una súper estrategia además. Sí. Sí. Entonces, bueno, aquí entra uno de los héroes, por así decirlo, que es Ulises. En teoría, en la Odisea y según Homero, y en los registros, en varios autores que hay, Ulises es el que se le ocurre la idea del caballo de Troya. Sí. Ulises no era un Aquiles le ponía un baile, un Aquiles era claro. En pelea, en campo, Ulises era un rey. Era inteligente y estratégico. Exacto. Ulises no era de los que iban enfrente. Por ejemplo, Aquiles era de los que iban y él por eso justamente murió ahí. Sí, él era la porque cabeza. Él era, a pesar de que era un super guerrero, entonces a él se le ocurre, según Homero, la idea de ser un caballo de Troya. Hasta el momento todo esto pues, todo conocemos, ¿no? El caballo de Troya. Él y sus hombres se meten dentro del caballo de Troya y hacen pensar a los troyanos que se van de la costa y que desierta, ¿no? Que se dan por vencidos. Exacto. Los troyanos al ver esto les dicen que es un tributo, sí, que es una ofrenda para Atenea. Entonces los troyanos meten al caballo y así es justamente parte de cómo empieza la película. Los troyanos meten el caballo de Troya a su casa, a sus murallas. Y dentro, en la noche, los griegos salen del caballo de Troya, hacen una matanza, abren las murallas para que entre todo el ejército y acaban masacrando todos, justamente. Unas escenas importantes, por ejemplo, que yo me quedo mucho con la película, es que Ulises, creo, de todo lo que pasa después, creo que se debe a que Ulises queda un poco traumado de la idea tan macabra que hizo. Porque, a ver, al final de cuentas, esto es algo como sin honor en la guerra, aunque yo sé que en la guerra no hay como códigos. Ajá. Pero es algo de no pudimos de frente contra ustedes porque nosotros estamos veniendo a invadirlos ustedes. O sea, no es que ustedes tengan problema con nosotros. Entonces, no pudimos penetrar sus murallas y hacemos un poco una jugada muy sucia. Que digo, en la guerra se vale todo. Al final, para sobrevivir se vale todo. Pero creo que Ulises queda un poco traumado de ver la idea que él ocasionó, porque al final de cuentas, que ellos pudieran invadir Troya fue por él. Sí. Que a pesar de que no fuera el mayor héroe, el mejor peleando y todo eso, fue por su idea que hizo. Que se logró. Y él ver cómo pues se metía todo el ejército y mataba bebés, mujeres. Sí, no tenían piedad. Él puede ser un Ulises antes de ir a la guerra y un Ulises durante y después. Claro. Digo, en la actualidad, por ejemplo, las guerras de Irak, en todas las guerras, todo el mundo sabe eso ya en la actualidad. La gente, los soldados regresan con traumas, tienen que ir con psiquiatras, todo eso. Sí. Imagínate en ese entonces que no teníamos esa tecnología de decir, oye, esta persona está mal porque regresó de la guerra, necesita
medicina, todo eso para apoyarse justamente y recuperarse. Imagínate 10 años de estar acampando por una Sí. guerra que no es tuya Claro. y luego después de ahí emprender la regresada Ujú. hacia tu casa, que realmente en distancia tú lo ves en el mapa, no es tanto, pero toma en cuenta también que ellos medio se perdían, yo creo, y daban vueltas, tenían botes chafas. Claro. Para entonces, pues, Pues se porque suscitaron muchos realmente, problemas. exacto, Creo, porque claro. realmente en regresar a su casa de cuando se acabó la guerra tardó 10 10 años. años, sí, 10 O años. 10 años te lo puedo apostar que si ves la distancia que hay de Troya, de lo que Ajá. ahorita actualmente creemos que es Troya, Ujú. a Ítaca, yo creo que en 10 años te la avientas nadando. Digo, obviamente si descansas, pero yo creo que nadando, no sé cuántos kilómetros podemos hacerlo a la cuenta, No pero yo creo que te manches. lo avientas más rápido nadando que ellos en sus barcos. Sí, no lo dudo. Entonces, obviamente se dieron sus perdidas Muchísimo. y todo Y eso. les ¿no? sucedieron de todo. Pero el trasfondo también de lo que pintan es de que todo lo que les pasa, mucho es provocado también por la inconsciencia, por el ego, por toda la Sí, sí, sí. insensatez y demás. Muchas de las cosas tan terribles que les pasa y que muchos soldados pues quedaron ahí, Ajá. fue también por atrabancados, por no obedecer, por así decirlo. Y también incluso desconfianza entre ellos mismos. Ya vamos a ir viendo como los pasajes, pero sí pintan mucho en cómo el humano realmente pues, se consigue sus problemas solito, Sí. ¿verdad? No necesita Sí, de sí, sí. nadie. No, y esto de las guerras es un hecho que 3200 años después seguimos sin aprender que en las guerras nadie gana. No, O sea, no exacto. gana ni quien gana la pelea, Claro, quien perdió pues menos. claro. Sí, eso es algo que pues no se ha podido aprender, ¿no? Emocionales, Sí. totalmente. Sí, sí. Bueno, después de esto, él ya empieza con su flota, el regreso a Ítaca, que justamente todo esto es la Odisea. Por eso ahorita justamente en nuestro lenguaje coloquial se usa mucho de, ay, fue toda una odisea llegar acá. Ajá, exacto. Porque una odisea, pues imagínate 10 años en regresar a un lugar de que no todo. está tan lejos. Entonces, justamente por eso empieza la odisea. En la odisea, como ya lo dijimos, obviamente en los cánticos y en lo que pinta Homero, y en la película yo creí que iba a haber menos tipo de cosas, pero obviamente como los cánticos todos hay muchas cosas sobrenaturales. Sí, la sacan. Bueno, en la película, después de todo donde empieza su regreso, sacan que Homero está en una isla con una mujer y que esta le da de comer lotus, flor de lotus, lotus de las galletas. Bueno, la película no está 100% pegado a lo que escribió Homero. Ajá. Tiene sus adaptaciones, obviamente. La primera de Homero, la primera aventura que pasan, por así decirlo. ¿En la película? No, en la de Homero. En la real. En la real. Ajá, Ajá, como que está para escrito que la entiendan. Odisea real. Ajá. Es que primero llegan a una isla donde les ofrecen loto. Cierta flota sí come de loto. Odiseo no come. El loto, la flor de loto los hace olvidar justamente. Sí, les da como Entonces, cuando amnesia. se dan cuenta, la tripulación que no comió la flor de loto se llevan arrastrando a los que sí comieron y si logran escaparse de ahí. Okay. Entonces, no sé si porque como no tuvo mucho, no hay tanta emoción, simplemente eso que Lo uno se comió en cambiaron. otro, lo cambiaron aquí un poquito y aquí en la película no empiezan con esa aventura que es la primera. Empiezan con el Cíclope, la primera aventura, que es el gigante. Que es un gigante, hijo de Poseidón. De Poseidón. Sí, pero ellos no sabían que No, era hijo no de sabían. Poseidón. Ulises ve a la oveja y le iban a matar y les dice que no lo hagan porque nunca vienen solas. Ajá. Entonces siguen a las ovejas y encuentran una cueva, ¿no? Sí. Enorme. Y de ahí se meten a querer sacar comida y demás. Exacto. Es que hay cosas, yo lo que quiero comparar es mucho lo que viste en la película, porque si estás aquí viendo esto o ya la viste, Con el poema real. con lo que pasó, con lo que escribió realmente Homero, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, la película, los que obviamente si ya la vieron y están aquí, ya saben que le pican el ojo al gigante, salen entre las ovejas y todo eso. En la realidad lo que está escrito es que emborrachan al gigante. Lo emborrachan para que duerma, que eso no sale en la película. No. Y... Acá él se queda dormido después de hacer matazón de varios hombres, Exacto. ¿no? Sí hace matazón, pero Ulises lo emborracha y en la plática de mientras lo está emborrachando, le pregunta el gigante, oye, ¿y cómo te llamas? Y Ulises justamente, porque era conocido que era muy astuto, Ajá. le dice, me llamo Nadie. ¿Cómo? Sí, Nadie. Entonces, pues el gigante se queda con la idea de que esa personita, Ajá. esa hormiguita para él, se llama Nadie. No lo vea mal, pues. Entonces lo emborracha, el cíclope lo dejan ciego con el único ojo que tiene y el gigante cuando lo dejan ciego abre para que las ovejas salgan. Justamente Ulises lo que hace es que el gigante está tocando para ver si son ovejas humanos. A los humanos los pone que vayan abajo de las ovejas. Ajá. Eso es lo que pasa en realidad. Es En la como pueden película huir. no pasa eso. No, Se ponen como que pajita y cosas así y él piensa que son ovejas. Cuando el gigante se queda gritando de que lo dejaron ciego y le llama a sus otros amigos gigantes, todos le empiezan a preguntar, oye, pero ¿quién te dejó ciego? ¿Quién te dejó ciego? Y él dice, nadie, nadie.
Sí. ¿Cómo que nadie? Entonces, sus mismos gigantes de ahí mismo, de donde viven, pues creen que se volvió loco porque como que nadie te está diciendo que lo dejaron ciego, que lo están Sí. atacando y todo eso, que nadie. Entonces, no le hacen caso y lo dejan ahí. Y Ulises, cuando ya se va en el barco, lo que pasó en Homero, no lo que pasó en la película, su clásico orgullo de macho de que te vencí, todo eso, cuando va en el barco, Le revela el nombre. al gigante le dice, y dile para que sepas que Ulises de Ítaca te dejó ciego y no sé qué. Ajá. Y es entonces cuando Lo maldice. cuando lo maldice, habla con su papá, que es Poseidón, para que obviamente tengan El castigo. el castigo, ¿no? En el mar. Sí. Obviamente, pues todo esto sabemos que es algo que no pasó. Obviamente, tormentas, mareas altas y todo es algo que siempre iba a pasar. Sí, en la naturaleza. Sí. Pero acá no lo manejan tal cual. No. Acá sí lo cambian y acá, de hecho, al principio no se dan cuenta que el gigante habla. Ajá, sí. Y es cuando ya lo dejaron tuerto y hicieron toda la guerra, ya como que no es posible razonar con él. Y es donde al final, todavía cuando están huyendo y que se van hacia los barcos con toda la tripulación y demás, ¿sí fue Ulises el que le disparó? Sí, ¿verdad? Sí. Ulises le dispara y es ahí donde supuestamente en la película es donde los maldicen, ¿no? Sí. A raíz de eso. Sí. Bueno, luego de ahí se va a la siguiente aventura, que es donde hay un niño como con armaduras. Ajá. En teoría creo que ahí con Homero también, bueno, la realidad es que se los comen también. Ajá. En la película yo creo que no lo quieren poner tan repetitivo. Acá lo ponen como si son nomás guerreros súper altos y con espadas y hacen la masacre. Sí, no los ponen como... Pero no hay mucho más que hablar ahí porque realmente yo quiero creer y está bien hecho para mí. Se hace muy aburrido que sean siempre gigantes que se comen, gigantes que se comen. Sí, aquí entonces en la película le ponen matan. un poquito más de sabor de que Ajá. son nomás con armadura y no es lo mismo de que un gigante que se los empieza a devorar vivos, ¿no? No, claro. Sí, aquí le meten un poquito más porque aparte traen armaduras como muy duras y es como que le tienen que atinar a donde no traen nada. Sí. Entonces terminan haciendo matazón también de los mismos Exacto. guerreros. Y ahí pierden muchos barcos. Sí, justamente ahí es cuando pierden 2 de los 3 barcos. Ajá. Solamente se van con un solo barco de ahí. Después de aquí, la siguiente aventura... ¿La hechicera? Es la hechicera, Sí, ¿no? exacto. Llegan ya con un solo barco a una isla donde ven humo y los soldados se bajan a averiguar. Ulises se queda atrás y no va A buscar comida. a buscar comida, justamente. En el camino sí se platica que hay leones, tigres, pero pues les llama la atención porque son leones, tigres, pumas, ¿no? Sí, animales muy De exóticos, hecho, ¿no? creo que hay puma. La película también está algo raro, porque en teoría el puma es creo que mexicano. Entonces, pero según yo sale un puma. Si yo mal no recuerdo, según yo sale un puma. Y un puma, yo vi un puma, sin mal no recuerdo, coméntenos si vieron un puma también, que obviamente pues los pumas ahí no había pumas. Sí, de eso y ese pudo haber sido algo que al director se le pasó, pero si mal no recuerdo yo vi pumas que realmente ahí no. Son de esos no había datos forma que ponen ocultos a ver si la gente se da cuenta. Sí. Y se les hace raro en el camino porque están como muy bien portados, como si supieran. Sí, no atacan ni nada, y están como en huevitas abiertas. Y todo. Exacto. Entonces llega la tripulación a la casa y la Hay una hechicera, que no saben qué es. Exacto, les da de comer. Cuando les da de comer, es su forma de defenderse, vuelve a toda la tripulación en cerdos. Después de tiempo, le dice, en la de Homero realmente, queda Ulises y alguien más de su tripulación que no tiene relevancia el nombre, no me acuerdo quién es, y le dice que justamente que no sabe qué pasó con toda la tripulación, pero que no han regresado. Entonces Ulises va hacia con la hechicera a ver qué pasa. Pero primero se da cuenta porque mata a uno y se convierte. Exacto, sí, tienes razón. Sale un puerco corriendo. Pero eso pasa en la película. Ajá, en la película, sí. En la de Homero creo que llega, no me acuerdo qué héroe mitológico, y le da a Ulises la poción para que si lo convierte en animal, él no se convierta. Así es verdad, en la original. Entonces, eso es algo que también está diferente en la película. En la película se da cuenta porque justamente mata un venadito y se convierte en hombre cuando lo mata. Entonces ahí se da cuenta de que es una hechicera. Exacto. Entonces él llega con la hechicera ya con la poción, le da de comer en la de Homero. En la real. Y no le pasa absolutamente nada. En la película, pues si como ya la vieron, pues ya saben que realmente... Que es hechicera y que no come nada. En lo de Homero, según eso, él come, no le pasa nada y la hechicera pues no sabe qué onda. Entonces ya Ulises la amedrenta y al final de cuentas hace que, amedrentando a la hechicera, que convierta a sus soldados de nuevo en humanos. En la película, ojo, de aquí se van, en la realidad no se van. Ulises medio agarra de amante a la hechicera y se queda a vivir un año con ella. Sí. No se enamora porque realmente Ulises todo el tiempo está enamorado de Penélope. Pero yo quiero creer que a lo mejor Ulises tenía ciertas necesidades después de tanto tiempo de nomás convivir con hombres y se queda con la hechicera un año.
Y la tripulación se queda ahí varada un año, que esta en la película no lo ve. Y en ese tiempo, supuestamente, en la original es donde ella le da como toda la guía, sirve como de guía para que sepa hacia dónde va. Sí, claro, en la película no van a poner esto porque la película es, para mí, la quieren hacer un poco película de Disney, de que está más romántico y que de no falla Penélope. nada, sí. Incluso me atrevo a decir película de Disney porque en la película a Elena la ponen africana, de origen africano. Sí, ajá. Entonces, esto es algo que realmente, digo, no hay evidencia de Elena de qué color era o no, pero de lo que sí hay evidencia es que normalmente cualquier rey de ese entonces, de cualquier país, era característico a como eran en ese país. La reina de Grecia era justamente Elena, era como eran los griegos. Sí, aquí Egipto, todos eran de inclusión. Lo ponen mucho de inclusión, exactamente. Ajá, sí. Y justamente no ponen eso de que se queda un año con la hechicera porque quieren hacer la película romántica de amor de que no le falla a Penélope. Sí, exacto. Bueno, entonces con la hechicera le dice que tiene que ir a Tiresias. No me sé el nombre, pero bueno, que según eso es como el inframundo, ¿no? Es como... Sí, hacer un ritual para despertar a los muertos. Exacto. Para que le dijeran qué hacer posteriormente y cómo regresar. Tiresias es un divino cielo, no un lugar. Tiene que ir con él, pero creo que es hacia una isla del inframundo. Sí, ajá. Ellos cuando llegan, justamente hacen el sacrificio y el ritual, y en la película le agregan sabor y en la película aparece que le da un lápiz a Sinón y bueno, la película ya saben qué pasó, ¿no? Porque ya vieron la película y todos. Aquí en la realidad, él habla con Aquiles. Sí. Justamente Ulises habla con Aquiles, habla... y se encuentra con su madre que murió y en la realidad. Ajá, en la realidad. Cambia un poquito. Ajá. Porque no creo, digo, aparte de que le quisieron dar un poquito de sabor a la película con esto justamente, yo también creo que no les alcanzó para contratar a Brad Pitt para que esté ahí Aquiles. Para la continuación. En el inframundo. No, digo, no sé, pero no pusieron a Aquiles. No. Que realmente fue lo que pasó, ¿no? Le metieron sabor de otra forma. Sí, acá le meten más otros guerreros que ya habían muerto en la guerra y como reclamos, sí. Sí, no, ajá. Sí. Bueno, entonces después del inframundo, ahora sí siguen la partida y van hacia las sirenas. Sí. El cántico de las sirenas, si no mal recuerdo. Bueno, si hay alguna confusión de qué pasó antes o después, ahí nos corrigen en los comentarios. Pero luego van hacia las sirenas, que las sirenas, según eso, hacen un cántico que te enloquece y quieres ir hacia con ellas y ya no te sales de ahí, ¿no? Ajá. Entonces, pero creo que ellas también, bueno, en la película supuestamente revelan todo lo que pasó, ¿no? Tienen conocimiento de todo lo que pasó en Troya. Exacto, sí. Entonces, bueno, en la película aquí no difiere tanto, cruzan eso, Ulises se queda amarrado, quiere ser fuerte, se queda amarrado para escuchar todo y siguen. Después de eso, bueno, antes de eso le habían dicho que iba a haber 6 sacrificios, ¿no? La bruja, la hechicera. Que tenían que pasar por un tramo donde había un remolino. Sí. Tenía que elegir entre un remolino que se iba a tragar todo el barco o un monstruo. Ajá, o una brecha donde sí podían pasar, que iba a salir un monstruo que iba a llevar 6 sacrificios. 6 sacrificios. Entonces, Ulises en la película se ve como quiere ir justamente hacia el remolino y cree que sí lo van a lograr. Su tripulación le dicen que no. Ahí manipula, manipula de forma directa, porque él les decía que se fueran a otro lado y en realidad era para que terminaran eligiendo el camino hacia el monstruo y que nada más fueran 6 los que se fueran y no toda la tripulación. Exacto. Bueno, el monstruo ya se lleva a su tripulación y todo. Pero bueno, el punto es que cuando ya Ulises se queda sin tripulación... El trasfondo ya más ahí es como más psicológico. Creo que a raíz de ahí, como vio que les mintió, ya no confiaban tanto en Ulises. Y entonces ahí como que empezaron todos a desconfiar de todo. Y se hizo un desmadre porque empezaron como a romper reglas y a hacer esos que lo desobedecían. Y terminaron por irse a la perdición, tal cual, poquito más adelante es donde toda la tripulación se muere por desobedecer ciertas reglas que les habían dicho. Ah, correcto, sí. Les dicen, llegan a una isla donde les dicen que el ganado es de Zeus. Ajá. Y que no deben de comer esa carne, que tienen que ser fuertes y todo eso. No me acuerdo de qué héroe mitológico, pero al final de cuentas no importa tanto, pues, porque es algo que no queremos meter mucho en la mitología. Su tripulación sí come estas vacas. Sí, duran ya que se están muy hambrientos. Y el único que no come es Ulises. Y al final de cuentas justamente es por eso, porque él es el único que sobrevive. Que él se salva, sí. En lo de Homero, él queda en su barco, en una tabla naufragando. En la película le cambian justamente es cuando ya meten lo de la flor de loto, que esa fue la primera aventura. Sí, que le encuentra una isla y que se cae con una mujer y todo eso. En el libro de Homero es que queda varado, es el único que queda flotando, naufragando en su barco y llega, y bueno, ya lo rescatan justamente, llega creo que con Agamenón, el hermano de... Sí, creo que sí. Llega con él justamente donde está su isla. A ver, si nos equivocamos de nombres, ahí disculpen porque... Los nombres se nos complican mucho todo eso, pero creo que es el hermano creo que es Agamenón, llega a la isla donde él está gobernando
Y justamente él cuenta ya la historia, le Ujú. cuenta ahí a los ejércitos y a los que están ahí, a toda la gente, cuenta toda la historia, les cuenta Ujú. todo lo que vivió. Ojo, aquí es algo importantísimo. Cuenta la historia de 10 años, él siendo el único sobreviviente sin ser testigos. Entonces, él pudo contar lo que Lo que sea. quiera, claro. Justamente, él no va a contar que ellos estaban desnutridos y que llegaron a una isla donde había enanitos y que los enanitos le pusieron una buena. Él lo va a contar mejor de que, incluso a lo mejor esto pudo haber pasado, pudo haber Sí, llegado a sí, una tú isla no donde había sabes. enanitos, los enanitos le pusieron una buena Pudieron con él. y él justamente cuenta todo lo contrario, que Ajá. llegó a una Un isla donde habían gigante, gigantes, sí. todo eso, porque él al final de cuentas va a contar lo que él quiera porque es el único testigo, es el único sobreviviente y Claro, tiene ese orgullo Saiyajin de ese entonces claro. de decir yo voy a contar para yo verme bien, ¿no? Así es. Entonces, bueno, le cuenta a la gente todo lo que ya vieron en la película que pasó Ajá. y se quedan convencidos y le prestan justamente, lo llevan para que vaya a Ítaca. Ajá. Queremos, ahorita estábamos platicando detrás de cámaras, agregar un poquito que en la película dan mucho protagonismo Sí, al hijo, por los actores, claro. Es Haaland. Tom Holland, ¿no? Haaland, Tom Holland. De hecho, hay una canción de Haaland y Holland. Hay una canción, Tengo búsquela yo aquí ahí, con el Lotus. búsquela en YouTube, pero sí hay una canción de Haaland y Ah, Holland, bueno. porque te confundes un Pero es poco. Holland, ¿no? Es Holland, sí, Sí, en la película obviamente le dan mucho protagonismo protagonismo. a él, a Zendaya, que Ah, viene siendo como la Zen- consejera, ¿no? Zendaya es algo raro. Si tú ves en los guiones, ¿qué Ajá, papel hace Zendaya? Hace a Atenea. ajá, sí. Pero en ningún momento si tú no ves eso, si tú no ves quién es ella, tú dices, ella es una que aparece en la película justamente que es una que mataron cuando él Ujú, habla la pelea de Troya y a nosotros nos hacen ver que es como su conciencia de que matan a una mujer y ajá, que la masacran, pero realmente ella es Atenea. sí. Por eso te digo que hay Entonces, cosas como que dejan exacto. como para que tú investigues más que nada. Siento que Sí, ese sí, es sí. el objetivo. En teoría es Atenea. Yo creo que sí le pasó. Justamente que es Atenea. Obviamente él tuvo pesadillas de toda la gente que vio que mataron y todo eso. Yo creo que el viaje de regreso tardó tanto que hicieron 10 años en regresar. Cuando Menelao los llama para que vayan, yo no Ujú. creo que para llegar a invadir Troya hayan hecho 10 años. Y No, de regreso hicieron 10 años. No tengo el dato de cuánto hicieron cuando fueron a Troya sí, a, porque en a total invadirlos. fueron 20. Sí, yo no, ni siquiera creo que hayan hecho un año en llegar a Troya. Ajá, Y de regreso hicieron 10 años, obviamente estaban súper traumados, obviamente estaban mal claro. comidos, obviamente no sabemos qué tantos issues mentales tenían ellos, Sí, estaban ya locos obviamente y por eso tardaron 10 años en en regresar. regresar, sí. Entonces, obviamente, pues el ser humano no está preparado para ver tanta, Violencia, tanta tanta. violencia, que vean que matan a niños y poder Claro, dormir, ¿no? sí. No, y aparte tener el delirio de persecución de que cualquier lugar, Sí, por saqueos, por todo, no exacto. puedes estar tranquilo. Sí, en la Así de sencillo. película el hijo Telémaco, Ajá. el hijo en teoría va a buscar a su papá, va a ver qué pasa con Porque él. no tiene nada en la película él no tiene nada de contexto del padre, realmente no lo conoció, Sí. creció sin él. Entonces, como que tú tienes que ser como X persona, pero no sabes nada de esa persona Sí. realmente. Bueno, ahí es lo que vetan en la Sí, cuando el película. papá se fue, él estaba muy niño. Ajá, sí, Hay sabe. que ni siquiera ha llegado la mayoría de edad que el papá se fue por 20 años. Sí, Ajá, sí, sí, era exacto. un bebé cuando se Sí, fue, era un bebé, totalmente. claro. Y Eh, siento que también incluso a Penélope la pintan mucho en el sentido como espejo, porque él, por ejemplo, también era mentiroso, lo pintan como mentiroso para proteger a su tripulación y no sé qué tanto, y ella también en la película hace como muchos engaños de que el día que termine de tejer, no sé qué era, ok, sí, elegiré de nuevo un esposo y demás. Entonces ella tejía durante todo el día y todos la veían y durante la noche deshacía todo lo que deshacía estaba todo. tejiendo, exacto, para Entonces que nunca tratan de pasara. mostrar como que era igual que él y Exacto, que como sí. por eso Sí. sí es el A ver, que ahí haciendo como un poquito hincapié, es que justamente ya la gente no sabía si Ulises seguía vivo o no, y ajá, lo que querían era que Penélope se eligiera otro. casara, eligiera a otra persona para casarse, y ella estaba haciendo larga la espera de casarse. Decía, Ajá, sí, cuando termine tejido me voy a casar con alguien más. porque Y es estaba justamente lo que lleno el mencionas, lugar, la casa o el castillo, lo que sea, de estaba lleno de pretendientes. pretendientes Exacto. que no Entonces, aportaban nada, nomás iban a la perdición, a la pues casa, a es la que esos comida. pretendientes en teoría, a ver, en teoría Ulises se llevó a los mejores guerreros de ahí, Ajá, entonces ni eran ni los mejores guerreros no, y muchos de ellos eran niños cuando se había ido Ulises, a lo mejor no tan niños como su hijo, ajá, a lo mejor 12 años, cosas así, que todavía no están listos para la guerra, ajá. y después de 20 años pues ya tenían a lo mejor más grandes, pero justamente cuando Ulises se había ido, pues eran o niños o niños o ancianos, Pero no realmente, aportaban nada, pues pero no era básicamente. justamente los soldados, porque todos los soldados se habían ido con Ulises, ¿no? Ajá, Entonces Ulises regresa, se disfraza de mendigo para mendigo, entrar, mendigo, mendigo.
Bueno, entonces Ulises regresa y se disfraza de mendigo. De mendigo. ¿Cómo se dice, pues? Mendigo. Mendigo. No puedo así. Definitivamente no puedo. Bueno, llega disfrazado, ya una vez que se terminaron de burlar de mí, llega de payaso, llega disfrazado de payasito. Entonces, justamente ese día iban a hacer ya la elección del nuevo pretendiente. El pretendiente tenía que cumplir, que tenía que acomodar un arco, no sé cómo se diga, pero es justamente Ajustar, ¿no? le ponen la Ajá. cuerda. Ajá, Sí. sí. No sé exactamente cuál es el término exacto. Y una vez que lo haya hecho, pasar una flecha por por un montón de agujeros de hachas, justamente para dar en el blanco. Sí. Era la prueba que iba a poner para Ajá. que se casara con uno. Correcto. Aquí hay una escena que es muy bonita, que justamente, porque hablan de un perrito, de que sí. justamente al inicio de la película, regresando un poquito, justamente hablan que él tiene un perrito Que rescata. que rescata. Se ve como justamente la perra que tuvo a sus perritos, algunos los avientan al precipicio, Ay, los que sí, ven como maldito. que no. Y esto habla mucho justamente de cómo eran los espartacos. Todo el mundo vimos la película de Esparta, Sí, cruel. que veían que justamente los niños que no eran super guerreros, porque Ajá. Esparta se distingue en la actualidad justamente que los espartanos eran los mejores soldados de todos. Sí. Que un espartano equivalía, no sé, a 20 soldados normales. Entonces, justamente hay una escena que están aventando perritos que no se ven como tan finos. tan prodigios, no sé cómo Sí. decirlo. Y él justamente rescata a uno de esos perritos que quieren aventar y él dice, no, yo lo quiero, yo me lo quedo. Esa es una de esas escenas. El perrito, en teoría, en Homero, según eso, vive 20 años. Justamente vive desde antes. En teoría tuvo que haber vivido más porque Ulises tuvo que haber convivido con él. Ajá. Cierto punto, porque Ulises estaba muy encariñado con él. Claro. Y el perrito con él. Luego él se va 10 años y tarda 10 años en regresar. Entonces, en teoría, en la película ponen que 20. Ajá. Con Homero no tengo el dato de si está especificado Homero cuánto pone que vivió, pero mi lógica dice que tuvo que haber vivido mínimo 23, 24 años, porque en teoría convivió con Ulises, sí. Tanto que cuando regresa es el único que lo reconoce. Sí, y después de que lo ve... Se muere, sí, justamente. Yo pensé que todo esto era mentira y que el director lo había metido, pero esto sí es realidad. Sí. Esto habla que desde hace 3200 años el lazo entre humano y perro era muy fuerte y es justamente como lo de la guerra, algo que no aprendemos, justamente el maltrato animal es algo que también no aprendemos, sí. Que justamente ellos son nuestros compañeros, ellos son justamente nos ayudan, nos extrañan, nos esperan y es algo que también la humanidad sigue sin aprender. Bueno, el punto es que él le gana a todos los participantes y se enfrenta pues a los pretendientes, ¿no? Para vencerlos. Sí. Él, bueno, sabemos que no es el mejor guerrero, no. Que es astuto y aún así pues le gana a muchos. En teoría en lo de Homero justamente está apoyado por los dioses. Aquí no se ve eso, justamente tratan de no meterle tanta mitología, le meten unas cosas, te digo, aquí está apoyado por su hijo. Exacto, justamente. Sí. Con Homero justamente es apoyado con los dioses, perdón, para... Y también del otro viejito que no me acuerdo qué era. Para que les quitaran armas y demás y pues fuera más fácil vencerlos. Exacto. Entonces ya él al final de cuentas gana, se queda con Penélope y se vuelve rey. Se vuelve rey. Que a él lo exilian. Él es exiliado justamente y se va con Penélope y el hijo justamente se vuelve rey. Creo que la parte se medio exilia justamente, él siempre, la película eso sí se refleja, que él siempre se queda con la culpa de toda la matanza que ocasionó. Sí, todo lo que ocasionó. Porque no sabemos si a él no se le hubiera ocurrido esto de Troya, del caballo de Troya, si hubieran podido vencerlos, si a final de cuentas a lo mejor los griegos se hubieran retirado de las costas y hubieran regresado. Sí, no sé qué tan necesario era. Qué tanto iba a pasar y yo sí siento que él se queda con mucha culpa de esto, de todo lo que ocasionó, ¿no? Sí, totalmente. En la película ponen que Penélope se da cuenta antes de que hagan la pelea para ver quién va a ser su pretendiente, que se da cuenta que es Ulises. Ajá. Y que le da un broche. Un broche, exacto. Creo que en la de Homero no se da cuenta en ese entonces cuando él gana y justamente la gente pues, no se lo puede creer que él haya sido el que pudo empuñar y que se tocó en el arco y todo eso. Ya después de eso, cuando él gana y hace la matanza y todo eso, Penélope todavía no le cree que es justamente el Ulises y la forma en la que es justamente que trae una cama, algo así, ¿no? Eso te lo sabes tú bien. La forma de comprobar que él es Ulises... Le dice que la pata de una cama él abordó, una cosa así, ¿no? Porque ella pide que saquen la cama
y él le dice que no, que está hecha de un árbol, de un olivo o algo así, las patas, y que está medio revoltijo, pero le da la Sí, explicación. el punto es que le comprueba de otra Ajá, forma y claro. no es con el brazalete. Porque ¿verdad? es un dato que nada más ellos sabían, así es Ok. como lo Sí, sí, sí. detectan. Claro. Bueno, entonces, para acabar, ¿la película la recomiendas? ¿Qué es lo que más te gusta? A ver, a mí sí me gustó, pero siento que sí le dieron demasiado protagonismo o quisieron como cosas de relleno, por así decirlo, para darle pues más como enfoque a los actores, de Ujú, cierta manera. sí. No sé tú cómo piensas eso. A mí sí me gustó. Sí, a mí también me gustó. Se me hace increíble que un escrito, nuestro primer escrito que tenemos, sea algo que a la gente le siga llamando la atención. O sea, que después de que Homero lo escribió hace 2700 años, que sea algo que la gente vaya, esté esperando para salir y que la gente vaya a verla. Claro que es una obra de arte impresionante porque no tiene fecha de caducidad. Sigue hablando de cosas que a nosotros nos siguen moviendo mucho. Sí. Sigue hablando de los traumas de la guerra, sigue hablando del amor con los animales, sigue hablando de la grandeza de fanfarronear, de justamente, Del a ego. mí eso de, ajá, justamente de, oye, si no hay testigos, yo te voy a contar la historia de cómo fue. Para. A mi Y compa. mi conveniencia justamente, aunque a lo Sí. mejor justamente, a final de cuentas, esos 10 años que tardaron en llegar, no sabemos si se perdieron, si no sabían, no sabemos qué pasó. Lo que medio sabemos, a final de cuentas, todo está entre medio verdad y no. Esa es lo que Ulises contó y luego los cánticos después de 500 años a Homero le quedaron de lo que pasó y luego con justamente lo que ajustó Homero. Entonces, eso es lo Sí. que sabemos en la actualidad. Sí. Lo que sí creo es que posiblemente Ulises sí no haya contado la verdad. Obviamente él es un rey, era un rey, y él pues nunca, yo creo que en cualquier momento quería él quedar bien, que eso es algo que sigue siendo vigente, ¿no? Un montón de gente que miente, engaña justamente por quedar bien. Y pues sí me gustó Sí. por eso, porque trae muchas cosas, a pesar de que sea tan antiguo, trae a la actualidad muchas cosas que son problemas en la actualidad, pues. A ver, a mí hay algo que me gustó, que creo que en todas las películas tratan de meter como para empatizar con las personas en la actualidad, es que siempre le meten esa parte psicológica de lo que te decía, ¿no? Todo donde no obedecen las reglas, en donde se pierden, en todo, te están hablando realmente de cómo es el humano. De hecho, hay un punto en donde el hijo de Ulises llega con el rey donde se encuentra con la esposa y que le dice, cuéntale cuando regresamos qué fue lo que pasó. Y ahí hablan de una traición, de que él llegó y lo traicionan porque la mujer ya estaba con otro, como que pues con su amante y demás. Y entonces lo engañan y pues se lo escabechan. Entonces ahí te están hablando, ¿no? También están haciendo como énfasis en la actualidad, qué tanto dura esa lealtad como por la pareja. Porque siendo honestos, digo, ahorita te divorcias y tú crees que van a aguantar 20 años esperando a una persona, como que siento que no te lo dicen tan directo, pero sí lo dejan ahí como, sí, sí, como sí. marcadito, el detrás de. Ok, bueno, pues yo creo que aquí lo dejamos. Sí. Cuéntanos en los comentarios qué opinan, si encontraron algunas otras diferencias, algo que quieran como enfatizar o lo que sea para complementar el video. Y pues también qué películas, ¿no? Les gustaría que reseñáramos o series o lo que quieran. Aquí estamos para armar el cotorreo. Sí. Bueno, Ya está, pues nos vemos para la próxima. Esto fue Entre Primos. Entre primos. No se lo pierdan y compartan, ¿no sale? Hasta la próxima. Bye.